cada vez más voces advierten lo obvio. Los hospitales del conurbano bonaerense son hospitales, algunos de ellos parecidos a hospitales de guerra. Estamos comunicados ya con el cirujano Sebastián Scheller. Doctor, ¿se ha observado un aumento de casos en las guardias de heridos de bala por la inseguridad? En realidad, en comparación con la década del 90, hay un poco menos. ¿Los asaltos son cada vez más violentos? ¿Reciben heridas más graves? ¿Qué testimonios o qué puede usted, a partir de su experiencia en lo que podríamos llamar un campo de batalla, ha podido observar? No hay específicamente alguna herida que supera la otra. En los 90 estábamos atendiendo por ahí hasta 3 heridos por día y ahora estamos por ahí en 1,5 por día. O sea, ¿el problema de la inseguridad se ha transformado en un problema de salud pública, doctor? Sí, nunca lo dejó de ser. Y si ahora hay protesta, imagínese cuando se anuncie esto que le estoy comentando. Gracias, Carlos. Por favor. Alentador. No, y tengo peores noticias para después. Hay cosas que ha hecho el gobierno, hay logros, hay muchos errores. Yo lo que una vez dije en un lugar, un día una amiga me llamó y me dice, así que sos oficialista. Y le dije, no, yo no hablo de que soy oficialista. Digo nada más que no soporto aquel que niega todo. Todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes. Es probable que este gobierno tenga grandes defectos, grandes faltas. Pero ¿Cuáles hay que serían señalar... los peores defectos para usted? Pero ¿Cuáles hay que serían señalar... los peores defectos para usted? Celebramos que sean cada vez más los comunicadores que se suman al análisis de medios que apasiona a quienes hacemos 6, 7, 8. Veamos la interesantísima lectura que realizó ayer Mariana Moyano acerca de los diarios y la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo indudablemente constituye un hecho que propende a una política de inclusión. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿De qué manera trataron los medios esta información? Mariana Moyano. Hubo dos grandes maneras de cubrir esta información. Por un lado, hubo quienes cuestionaron la medida, fue el caso de ámbito financiero que cuestionó la medida, y Página 12 que celebró con el título El Día del Niño. Pero hubo otros que detrás de una supuesta objetividad lo que hicieron fue construir un escenario en base a preposiciones o a fórmulas gramaticales. Por ejemplo, anuncian la asignación por hijo y hay polémica, es decir, la información no quedó en primer plano. Recurrieron también al anuncio tras las críticas opositoras, es decir, como una consecuencia del cuestionamiento de la oposición. Y después también caminaron por el lado de cuestiones más negativas, es decir, quiénes son los que quedan afuera del plan. Recurrieron a la fórmula del clientelismo, tan utilizada por los medios de comunicación a veces, y también en una confusión respecto de dónde sale el dinero, confundiendo como si los jubilados se fueran a quedar sin dinero para darle a los chicos, y esto todo el tiempo mezclado por esta cuestión de hacer caja. Como dicen nuestros amigos de TBR, todo tiene que ver con todo. Recordemos entonces cuando Víctor Hugo ilustraba a Longobardi sobre la relación entre la corporación mediática y el origen del fondo de los jubilados. No sé, es el negocio de las AFJP. Una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Creo que ahora subieron gracias al buen trabajo de algunos senadores. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, lo que se hace con el dinero del ANSES. Por suerte, como decíamos al principio, cada vez más voces advierten lo obvio. Sepamos por qué cada medio dice lo que dice. Desde diciembre, entonces, hasta marzo, lentamente se van a ir absorbiendo los planes jefe y jefa de hogar. Y si ahora hay protesta, imagínese cuando se anuncie esto que le estoy comentando. Gracias, Carlos. Por favor. Alentador. No, y tengo peores noticias para después. Vamos a hablar del en un monotributo. ratito con Carlos Burgueño. Nuestra interpretación de la realidad es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Silvia, ¿qué
opinas de la mirada que tuvieron los medios acerca de la noticia? Bueno, siempre está muy parcializada. De todas maneras, ahí había dos cuestiones. Por un lado, la mirada de los medios, pero también el abuso que se está haciendo de las palabras por parte de algún sector de la dirigencia política y sobre todo de la oposición. Me parece que hay un despliegue de violencia psicológica, de violencia verbal sobre la ciudadanía. No ya sobre, digamos, sobre cada uno al que se dirigen o al gobierno porque lo insultan, ahora, sino concretamente sobre la ciudadanía. Hay una palabra que reapareció y que me pareció que en los últimos días estuvo intentando instalar bastante, que es el tema del clientelismo político. Digo, la asignación por hijo, ¿va a tener alguna viabilización en la que pueda existir un intermediario que genere un clientelismo con la persona que debería ser beneficiada a cambio de darle ese monto? No, miren, la verdad es que eso parte de un prejuicio, lisa y llanamente, de que los pobres o los que están en una situación de indigencia no eligen, no saben elegir, no tienen capacidad para autodeterminarse y que se los compra fácilmente. Eso es básicamente lo que se esconde detrás de ese razonamiento. Razonamiento que lo escuchamos en el debate de la reforma política en el día de ayer cuando estuvo el ministro Randazzo. La realidad es que cada persona que se va a ver beneficiado, o sea, cada chico que se va a ver beneficiado va a tener una tarjeta bancarizada, está la operación, por eso además hay un ahorro, una parte de esos 180 pesos que va a quedar como un ahorro que la persona lo cobra a fin de año. De modo tal que esta historia de el supuesto uso clientelar, además también había otra cosa que decir ahí, que también yo lo escuché ayer esto, cuando el Estado, digamos, cuando se maneja desde el Estado provincial, municipal, desde el Estado nacional, pero digo desde el Estado concretamente, prácticas clientelistas no se denuncian tanto, porque muchos de los que denuncian ejercen el gobierno en algún lugar, provincia, municipio, etcétera. Entonces, de eso no hablan. Se habla creo yo que con un cierto sesgo de discriminación étnica, además, la cuestión de la pobreza y la indigencia y el clientelismo. Sí, a mí me parece que sobre el tema del clientelismo se viene, y ojalá que se venga, un buen debate. Porque me parece que también el universo del conurbano, donde nosotros tenemos todo el imaginario del clientelismo, se modificó mucho en los últimos años. Las organizaciones sociales en realidad han modificado bastante ese panorama. Hay mucha gente que forma parte dentro del conurbano de esas organizaciones sociales. Claro. Y hoy estaba escuchando, ahora que ya después de este acampe, que hubo negociaciones y que las organizaciones sociales se retiraron a la espera de que se cumpla ese acuerdo, desde los grandes medios lo que se ponía en cuestión ya no era el clientelismo, le llaman clientelismo a los planes sociales, con lo cual entramos en una gran confusión. Claro, porque clientelismo es la utilización de los planes sociales a cambio de determinada acción política que no tiene que ver con la ideología de la persona que hace la acción política, sino con el intercambio monetario o de esta ayuda. Concretamente, Kirchner no hubiera perdido la provincia de Buenos Aires, le decían la provincia de Buenos Aires. Por eso digo, me parece que hay un abuso absoluto. Igual me parece, lo que estuvo bueno de la muestra que vimos recién de las opiniones concretas es que había de todo. A diferencia de otros momentos de este año donde mostramos que todo era en contra, de repente aparecen cada vez más nuevas voces que representan otra opinión u otra mirada y que no son todos la gente que piensa lo que la oposición cree.